Entonces, un aumento de la presión intracraneal. Ok. Puede aumentar presión intracraneal cuando son muy grandes y cuando son pequeños y aumentan la presión intracraneal, ¿cómo lo hicieron para aumentarla? Pues sí, pueden hacer edema. En general, tendría que ser un súper edema tremendo. Imagínate un tumor de 9 milímetros para que produzca hipertensión endocraneal. Está difícil, ¿no? Tenemos una cavidad de 1,5 litros dentro del cráneo, pero puede ser. Por la vascularización, hay unos que son muy vascularizados y otros que no tanto. Bueno, pero su volumen, digamos que no se modifica mucho por eso. Acá. ¿Por obstrucción? ¿Qué? ¿Por obstrucción? ¿Obstrucción de qué? Por ejemplo, vaya, en algún ventrículo, el cuarto ventrículo, por ejemplo. Sí, exactamente. Hay un tumor que es como una esfera que está dentro del tercer ventrículo, que tiene un comportamiento muy curioso, porque es muy chiquito, como una canica, y se mueve. Entonces, cuando el paciente está de pie, se obstruye el foramen de Monro y eso hace una hidrocefalia aguda, se empieza a quedar dormido y se acuesta y esa caniquita se desliza para atrás y se destapa y se resuelve su hidrocefalia. También, o sea, son así datos muy, muy raros, pero sí existen. Entonces, aumento de hipertensión endocraneana o por el volumen del tumor o porque causa hidrocefalia. Entonces ya tenemos efecto de masa subdividido en dos, que cause déficit neurológico o cause hidrocefalia o hipertensión endocrinal directamente. Secreción de hormonas con manifestaciones sistémicas. ¿Como cuál sería un ejemplo, aparte del prolactinoma que ya les dije? Un tumor de hormona de crecimiento, exacto. ¿De qué otra manera se puede manifestar una lesión tumoral? No era la manifestación, era de cirugía, que había leído que cuando lo retiraban secretaban como alguna toxina y la de meningitis. La meningitis química con los tumores dermoides. Digamos que es una complicación posquirúrgica asociada a tumores también. Pero de inicio, ¿cómo se podrá manifestar? ¿Qué se les ocurre? Hay una manifestación neurológica bien frecuente que se le está pasando a todos. ¿Convulsiones? Convulsiones. Los tumores, sobre todo, que tienen que ver con el lóbulo temporal o que se encuentran o relacionados con la corteza cerebral, son irritativos y causan eventos convulsivos. ¿Qué otra patología o qué otras 5 patologías causan crisis convulsivas? A ver, ahí entre todos, pues, ¿verdad? ¿No? Ya hemos visto algunas enfermedades y siempre sacamos las crisis convulsivas. Colación. ¿Cuál pudiera ser? Aparte de los tumores. ¿De qué? Sí, congénita, puede ser, sí. El quiste aracnoideo también. Es el lóbulo temporal, súper epileptogénico. Es el lóbulo más sensible de los... ¿Cuántos lóbulos hay? Bueno, lóbulos, dependiendo qué autor, hay unos que dicen que hay 7 lóbulos, otros 5, en fin. Ese ya es otro tema. ¿Qué otra enfermedad? Sí, así, sin miedo. O sea, si se equivocan, no pasa nada. De que uno no se equivocara. ¿Qué?
Una displasia cortical, claro. ¿Dónde? Sí, y tienen una malformación cortical bien severa, ¿no? Corteza de 4 capas, desorganizada. Y demás, ¿qué más? ¿No era tormenta? Sí, ya la comentó. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, a ver, el que les hizo el examen por WhatsApp, que hable ahorita, a ver, porque yo los vi con muchos dieces y ahorita no me saben decir una crisis convulsiva. ¿Qué onda? A ver, doctora, una causa. Meningitis. A ver, por allá, ¿usted, doctora? ¿Otra causa de crisis? Ya dijimos algunas congénitas, displasias, esquizocefalia, infecciosas. ¿Puede ser hipertensión? ¿Hipertensión qué? Vascular. ¿Hipertensión arterial sistémica? Per se no, salvo que tenga una complicación o una enfermedad asociada. ¿Qué más? A ver usted. Una hemorragia, sí, puede ser. La hemosiderina es altamente epileptogénica también. Los cavernomas producen crisis convulsivas. ¿Qué otra lesión? A ver, los que están ahí en la casa. Un estado de choque. Estado de choque. Raro, pero es posible por hipoperfusión, sí. A ver, ¿y usted, doctora? No recuerdo si está subiendo Las encefalitis, sí, porque son en el lóbulo temporal. Bueno, predominantemente el lóbulo temporal. Las herpéticas, específicamente. Entonces, ¿se acuerdan de unas MAPS, malformación arteriovenosas? Pues también. Todo puede causar crisis convulsivas. Todo lo que se les ocurra que pueda llegar a la corteza puede causar crisis convulsivas para acabar pronto. Bueno, crisis convulsivas, efecto de masa, hormonas, y quizá, bueno, deformidad craneal, cuando los tumores erosionan el cráneo, como los meningiomas, como algunos meningiomas clasificados como parasagitales. Vamos a continuar. Si ustedes se quieren poner al día, este es un artículo de hace un par de meses, una actualización de la clasificación general de la OMS, que fue en el 2007, y luego hubo una reclasificación en el 2016 ligerona, y está la actualización. Esto es para que ustedes vean la variedad de tumores que existen en el sistema nervioso. Solamente estas variedades son histológicas. Son muchas. Esto es lo que existe, digamos que no es lo más frecuente. Es decir, un grupo de ellos tiene mayor frecuencia que otros. Esto facilita un poco las cosas. Pero vamos a enfocarnos solamente con los títulos de aquí, para que vean. En realidad, ustedes saben cuál es el origen de los tumores. ¿Alguien quiere hacer ahí el comentario? ¿Por qué aparecen los tumores? ¿A causa de qué? ¿De qué? Pues lo puedes quitar sin ningún problema. Genéticas. Sí. ¿Qué tiene que... ¿Cuál es el meollo de los tumores? ¿De qué se caracteriza un tumor? ¿De qué está hecho el tumor? El que hable, mejor sí, porque tengo como una especie de sordera. Cuando se tienen como los sistemas que controlan el ciclo celular, como mutaciones en otro tipo de proteínas. Exactamente. El problema de los tumores es que se salieron del control de mitosis. En eso se parecen todos, así que todos tienen que ser una célula en particular que después se transforma en una célula que se alcanza a salir del control genético. Entonces, si ustedes se fijan hasta arriba, dice gliomas.
tumores, bueno, hasta ahí ustedes véanle porque si le pongo el señalador se va a hacer chiquito todo de vuelta. Gliomas, tumores glioneuronales y tumores neuronales. Quiere decir que todos los tumores tienen un origen de alguna célula que en alguna ocasión, durante un pequeño tiempo, fue una célula aparentemente de características normales. Pero los tumores, dependiendo la cantidad de mutaciones que tengan, modifican su comportamiento biológico. Su comportamiento biológico nos referimos a su capacidad de mitosis o su capacidad proliferativa y peor todavía a su capacidad para mandar células satélites de ellos mismos a otros lugares. ¿Cómo mata un tumor, doctora? ¿Qué hacen los tumores con las células que están a los lados? Los tumores solamente crecen y comen. Eso hacen. Se les quitan los nutrientes a todas las células adyacentes. Y también, bueno, eso es una de varias cosas que hacen. Otras cosas que hacen es que secretan algunas moléculas que son o causan anorexia o hiporexia por factor de necrosis tumoral. Entonces, de forma simultánea, los pacientes ya no tienen apetito y eso tiene un impacto importante por el tema de nutrición en ellos. Otra manera, modifican la vasculatura local para que ellos puedan movilizarse. Hay un sistema importante que está en el organismo que muchas veces interviene y por eso hay pacientes que tuvieron tumores pero nunca nadie se dio cuenta por ese sistema. ¿Qué sistema es? Un sistema de vigilancia contra tumores. Era algo del crecimiento celular. ¿Al qué? Algo del crecimiento celular. Hay un sistema que está así circulando todo el tiempo. No, tiene que ver con el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema de drenaje de líquido intersticial. El sistema inmunológico. El sistema inmunológico, así como detecta bacterias, también detectan células que mutaron, pero a veces las células que mutan son tan bravas o tan listas que pueden mutar más y hacerse pasar por células normales y que pasen irreconocibles por el sistema inmunitario. Bueno, entre esos elementos y unos tantos que no estoy mencionando, es cómo ellos se comportan biológicamente, qué tanto crecen y qué tanto pueden metastatizar. Entonces, volvamos a esta tablita. Vemos tumores que se llaman glioneuronales. Quiere decir que vienen de células de la glía. ¿Cuáles son las células de la glía? Bueno, el sistema nervioso sería los olivos, productores de mielina, los astrocitos, ¿qué otras? Las células ependimarias y las neuronales, pues son las neuronas. Y este grupo de tumores que se encuentra en esta zona provienen justamente de mutaciones de esas células, solamente que tienen algunas caracterizaciones diferentes y algunas mutaciones que hacen que se vean o se observen al microscopio de forma distinta. Esta es una clasificación histológica, pero también hay una subclasificación que es molecular y genética. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí ya meten la clasificación tumoral en esos ependimomas supratentoriales, que son positivos a la molécula ZFTA y demás. Pero bueno, el ependimoma per se sí se puede diagnosticar con histología. La otra, si reaccionan a alguna tinción en especial, o algunos químicos, por ejemplo, la inmunohistoquímica, y el otro es el perfil molecular o perfil genético. Aquí en México, creo que solamente el Hospital Español de la Ciudad de México tiene
la infraestructura para analizar con perfil molecular. Y países desarrollados pues tienen todo para hacerlo. Entonces, bueno, vamos, estos han sido, los que vemos en esta lista son de la glía, glioneuronales, y del otro lado tenemos tumores que se originan de los plexos coroideos, que ¿quién me recuerda qué es el plexo coroideo? Bueno, a ver, ahí sí dijo algo de líquido cefalorraquídeo. Es un peso que se encuentra en los vehículos para la formación de Sí, pues también de donde haya una célula, ahí puede haber un tumor potencialmente que algún día va a aparecer. Entonces, papilomas de plexos coroideos. Aquí, este en especial, por ejemplo, no son muchas variedades, en este caso son 3 variedades. Está el papiloma atípico y está el carcinoma. Del papiloma hay una cuestión de etimología que cuando son benignos les llaman con omas y cuando son malignos carcinoma. Ese es un pequeño ejemplo. Hay más tumores que no tienen esa característica lingüística y son malignos o benignos, pero bueno, cuando vean carcinoma pueden ir pensando que es maligno. Por ejemplo, entre un tumor benigno y un maligno, en este caso, estos tumores benignos, aprovecho para mencionarlo, es suficiente con retirarlos, porque generalmente tienen un comportamiento biológico más noble, es decir, crecen nada más y no se infiltran a estructuras que están a los lados. Si tú los quitas, encuentras o es muy probable que llegues a un grado de curación, hablando inclusive de tumores, una cirugía curativa. O bien hay algunos tumores benignos que se estancan y nunca vuelven a crecer, como los meningiomas, a veces ocurre así. En estudios de autopsia se han encontrado infinidad de meningiomas que nunca causaron síntomas. Es difícil saber cuánto tiempo llevaban ahí, pero en otras series han diagnosticado por imagen meningiomas y las personas no se han dejado operar y los meningiomas se quedan del mismo tamaño e inclusive hay lesiones que pueden involucionar y desaparecer, que son rarísimas, pero eso sí existe también. ¿Qué pasa cuando se le da radioterapia a un tumor benigno? ¿Qué se imagina? Se puede convertir. De hecho, una de las complicaciones de los tratamientos oncológicos es convertir una lesión o aumentar la malignidad. Por eso se debe de tener un diagnóstico fino desde el punto de vista de patología para decidir a quién se le puede dar o a quién no. ¿Y alguien sabe más o menos cómo trabaja la radioterapia? ¿O en dónde genera la lesión? A nivel del ADN. Exacto. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que dice tumores embrionarios. Son tumores que ya vienen desde allá, son tumores, digamos, de origen prenatal. También están aquí, por ejemplo, por su localización, tenemos a los tumores pineales. Los tumores pineales son los que se encuentran, están justo hasta arriba. Los tumores pineales que están aquí son los que se originan donde está localizada la glándula pineal. Y lo mismo, hay de comportamiento benigno y comportamiento maligno, intermedio y demás. El comportamiento de benigno a maligno está caracterizado en 4 grados. 1, 2, 3 y 4. 4 es lo peor y 1 es un tumor totalmente benigno. Esto lo pueden revisar después, no es la intención leer uno por uno, pero es para que tengan ustedes más o menos idea de cómo está la clasificación. Aquí observamos también meningiomas, que estos son importantes por su frecuencia. ¿Y qué otros? Bueno, de tejidos blandos, de hueso. Ahí tenemos un sarcoma de Ewing hasta abajo. Y que vamos a continuar. La lista que sigue, pues es lo mismo, otros tumores de origen melanocítico,
tumores linfoides que pueden estar allí en el sistema nervioso, como los linfomas, que no son raros. Esos son muy buenos respondedores a quimio y radioterapia. Los tumores de células germinales, que son lesiones que se pueden localizar también al nivel pineal, son lesiones que responden también muy bien a radioterapia. No todo es cirugía aquí. Por eso es muy importante, ya con la orientación radiológica, que es bastante, saber a quién se le toma una pequeña biopsia o a quién se le quita por completo de una vez. A veces tomar la biopsia y encontrar un tumor germinal, la cirugía está contraindicada porque, les decía, son buenos respondedores a tratamiento médico. Y yo pienso, en adulto, las más importantes de todas están hasta allá abajo y son metástasis. Cuando ustedes hablen de oncología en un adulto, en primer lugar van las metástasis. Ahorita les voy a poner bueno, y para finalizar esto, aquí está una subclasificación con medios diagnósticos auxiliares de genética y biología molecular. Solo para que los conozcan, sepan que esto es lo que se hace el día de hoy. Y esto, ¿cuál es la finalidad de esta subclasificación? Todo tiene que ver con el pronóstico y quién es más susceptible a un tratamiento que otro. En eso radica ese tipo de subclasificaciones, no en otra cosa más. Bueno, ya los conocen. Si ustedes quieren indagar un poco más o les interesa el tema, aquí está alguna buena bibliografía. Probablemente, bueno, desde mi punto de vista, el mejor libro de neuropatología para lo que quieran es ese que se llama Greenfield. Está la clasificación 2007, 2016 y está la del 2021, que es la que nomás revisamos así algunas cositas. Eso es para que ustedes puedan dar una checada si les interesa. Ahora, a pesar de los avances genéticos, moleculares, en el diagnóstico y demás, la clasificación todavía sigue agrupándolos en estos cuatro grados. Ya les decía yo que el cuarto era lo peor y el 1 eran lesiones benignas. El 2 y el 3 intermedias. Hay algunos tumores que suelen diagnosticarse, por ejemplo, en un grado 3 y al año, si se les repite la biopsia, ya avanzaron al grado 4, del 2 al 3. Y lo contrario, hasta donde yo sé, no existe. Que vayan, cuando es arriba de 2, generalmente no tienen un comportamiento reversa, digamos. Simplemente o se estancan o progresan hacia grados malignos o grados de mayor severidad. Vamos a revisar esta escala, que es interesante, para que tengan en contexto cuál es el valor de la oncología. En esto podemos observar, este es un estudio de mortalidad en Estados Unidos, que es probablemente el país con la mejor estadística del mundo, y vemos que de 0 a 14 años la muerte se da principalmente por cuestiones perinatales, anomalías congénitas, accidentes, inclusive los homicidios le ganan todos esos a trastornos del sistema nervioso relacionados con tumores. En pacientes un poquito más adultos, los tumores del sistema nervioso están por encima de trastornos del tubo digestivo, de leucemia y de trastornos ginecológicos. Sin embargo, sigue estando muy por debajo de los accidentes, que será la primera causa de mortalidad, e inclusive el suicidio también está muy alto, homicidio, enfermedad cardíaca, y en pacientes arriba de 40 años, pues sí existen las lesiones del estilo, pero hay, en número 1, la incidencia de mortalidad, o bueno, mejor dicho, la mortalidad es por enfermedad cardíaca. Este es para que tengan noción más o menos de la causa de las muertes en grupos de edades. Ahora, ese pequeño grupo que estamos analizando del sistema nervioso, ¿cómo se expresa ya en relación a otro tipo de
de tumores. De 0 a 14 años, si se fijan, hablando ya propiamente de oncología, son el número 1. En el grupo de 15 a 39 está por debajo del cáncer que es de mama y el cáncer de tiroides. Y arriba de los 40 años, pues están primero el cáncer de mama, prostático, pulmón, colorectal y demás. Este es en relación a la incidencia. Aunque en pacientes pequeños tiene una incidencia mayor, tampoco la otra es muy despreciable. Y aquí solamente se están ilustrando los tumores, no se está ilustrando la morbilidad que causan las diferentes enfermedades. La morbilidad número 1 sería los tumores del sistema nervioso por todo el daño que pueden causar. Y es por eso que son muy útiles las clasificaciones funcionales. Esto solamente habla de incidencia, no del efecto que tiene un tipo de tumor sobre otro, que es mucho más grave, por mucho, el del sistema nervioso. O bien, cuando los tumores de otros lugares se van al sistema nervioso. Aquí tenemos una clasificación. Si bien habíamos observado unas listas extensas de todas las variedades que existen, en realidad en la práctica es muy raro ver todos esos tumores. De hecho, los que predominan, les decía, en adultos son las metástasis. Y hablando de tumores primarios, que nos referimos a los tumores que crecen en nodo, en sistema nervioso, tenemos estas de aquí. Los que están en azul, que son no malignos, corresponderían a grado 1 y 2, y ya conforme van cambiando los colores hacia el rojo, 3 y 4. Si se fijan, por mucho, los que predominan son esos llamados meningiomas, que son tumores que crecen en las leptomeninges. La leptomeninge es la aracnoide y la pía madre, pero vienen específicamente el aracnoide de los meningiomas, y la paquimeninge es la dura madre. De estos, el peor de todos es el glioblastoma, que es el de los tumores más malignos y más frecuentes que existen. Es importante que identifiquen la distribución de ese cuadro. Eso estamos hablando así, digamos, a grandes rasgos del 50%, el 50%. La otra, o eso 50 o 40%, el restante 60 o 50%, depende de la serie, son metástasis. Estamos hablando de un grupo ya de tumores exclusivamente primarios del sistema nervioso. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Nos vamos a tomar un descansito de 15 minutos y continuamos. Sí, sí, adelante. Vamos a hacer una presentación de sexología. ¿Y cuál es como el diagnóstico diferencial que dice usted? ¿Es el síntoma característico para detectar una meningitis? ¿Sería la referencia a la nucleación de meningitis nada más? Lo característico, sí, y además no es exclusivo tampoco, pero digamos que es como, ¿de qué paciente, de qué edad? No, hace cuenta que en general, las manifestaciones clínicas son de una infección. Sí, pero sí, eso. Además que es como lo que dice que seguro que usted tenga... Seguro es una punción del líquido cefalorraquídeo. No, solo con clínica. No, por eso existen los exámenes complementarios. O sea, te orientas y más bien el concepto sería que está justificada tomar una punción. Pero si tú quieres hacer el diagnóstico de meningitis, meningitis es inflamación de las meninges. En todo caso sería así, estrictamente hablando, sería una biopsia de meninge que no se hace. Pero el diagnóstico en el contexto del enfermo es una punción, un perfil alterado de líquido cefalorraquídeo. Ese es el diagnóstico. Es que no se puede tener un diagnóstico de certeza por clínica. Pero lo más característico serán los... Lo más característico es fiebre,
trastorno agudo del estado de conciencia, o deterioro cognitivo agudo, leucocitosis, bueno, antes de ir al laboratorio, clínicamente eso, rigidez de nuca, Binda, Kerning, Lutzinski. ¿Este de los exámenes de laboratorio cómo le hacen? ¿Antes qué? De los exámenes de laboratorio cómo le hacen? No, pues antes checa la mortalidad que tenían. O sea, era una mortalidad catastrófica. Y ahora, por ejemplo, si tú le echas un ojo a un libro, ay, ¿cómo se llama este libro? Se llama El mundo y sus demonios, de Sagan, Carl Sagan. Ahí es un comentario de que qué diferencia hay entre la medicina de hace 200 años y la actual. Y solamente te dice, para que tengan idea, la longevidad era como los 40, 50 años, hace 200 años. Y 200 años para abajo estaba igual. Y de 200, y en la actualidad la longevidad está arriba de 80 años en mujeres. Pero no, eso no era porque había mortalidad infantil muy alta. Mortalidad infantil alta, como le quieras llamar, pero gracias a que disminuyó la mortalidad infantil y que hay mejores tratamientos para enfermedades, las personas pueden vivir más tiempo por la tecnología. Si tú me preguntas cómo lo hacían antes, se morían y te daban el diagnóstico post-mortem. Entonces hay que considerar eso. Antes la medicina, pues, tuvo que haber pasado por eso, ¿no? Pues, no, pues había muy poquito que hacer.
el nombre de la pendiente se lo rayó. Mejor voy a tomar la familia. Sí, claro. Sí, pero te la No, revísame el libro.
No, que yo no me pienso casar, o sea. O sea, que me están grabando esto, ¿verdad? Sí, muy chiquitos igual. Bueno, o sea, si ustedes quieren casarse está bien, ¿no? Pero piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Y probablemente, entre más años pasen, menos ganas van a tener. Menos ganas. Menos ganas, sí. Lo que pasa es que cuando vives solo, sola, te acostumbras a todas tus cosas y cuando pasas mucho tiempo siendo independiente y luego viene alguien y te dice qué hacer. Ay, doctora, vamos a ver con el mandil. No, ojalá no. Y doctor no tiene novia. Sí tengo novia, pero no, o sea, no me voy a casar. Ahí está. No. O sea, está difícil. Además, o sea, ¿de cuántos matrimonios? Además porque me están grabando, no, la verdad. Silencio. No, es que ya se despertaron algunas personas. No, pero al rato, hay que avanzar con la clase. Bueno, vamos a continuar. De ratito les digo qué opino. Obviamente es mi opinión, no tiene por qué hacerme caso a mí. Y menos esas cosas que yo soy una persona que lleva mucho tiempo viviendo sola. O sea, está chido, pues, pero... Nada. En fin, continuamos, pues. Hasta ahora, lo más importante que hemos revisado en cuanto a la incidencia es importante conocerla porque la sospecha diagnóstica empieza ahí. En adultos, por frecuencia, ¿cuál va a ser el tumor número 1? ¿Cómo están escuchando, verdad? Ustedes. A ver, allá en la casa, ¿qué dicen? Bueno, estoy hablando de tumores en general, ¿eh? No tumores primarios. Todos esos que están ahí son tumores primarios. Yo no dije que mi pregunta tenía que ver con la imagen. ¿De mama? De mama, ok. Está bien. De hecho, es el grupo que está afuera de la cabeza. Son metástasis. En adultos, siempre los tumores, bueno, la primera sospecha, bueno, depende cómo esté la imagen, pero por incidencia son las metástasis. Ese es el problema de los adultos. Metástasis. Y por supuesto que la mama es de los primeros. Ahorita les voy a mostrar una gráfica de las incidencias precisamente de las metástasis. Esta tabla que estamos observando aquí, esta gráfica de tarta o gráfica de pastel, nos ilustra las lesiones, digamos, ahora sí, por variedad de tumor primario, cómo está distribuido más o menos. Por ahí dijeron que los tumores pituitarios eran frecuentes, sí son frecuentes, dentro de los primarios por supuesto que lo son, pero el número 1 son los meningiomas. Los meningiomas son los que provienen, ya les decía yo, de las aracnoides, de unas células que se encuentran ahí. Meningiomas, tumores de la glándula pituitaria y sus variedades, porque hay algunos que secretan hormona de crecimiento, hormona estimulante de las tiroideas, en fin.
Los glioblastomas, desafortunadamente, también tienen cierta frecuencia, pero los glioblastomas son tumores malignos, muy malignos. En algunos lugares, como en Estados Unidos, tienen tratamiento con alguna, a través de una edificación prácticamente, que se llama emisión de fotones, de protones, perdón. Los fotones son los de la radio. Los protones tienen buen impacto en los glioblastomas. Aquí no hay, porque es muy costoso hacer una máquina de esas. Una máquina de esas, así a modo de chisme, tengo un cuate que trabaja allá, el financiamiento fue de $400 millones para construir 3 cámaras para tratamiento. Imagínense esa cantidad. Eso yo creo que ni el Estado lo tiene aquí completo. Y allá están hablando de la parte de radiooncología de un hospital nada más. Pero bueno, no se desilusionen tampoco. Entonces, estos son los tumores primarios por frecuencia. Ahora, hablando de las metástasis, es muy importante esta imagen de aquí. Aquí está. Naturalmente que en varones el CA de mama pues no va a ser una causa frecuente de metástasis. Sí existe en varones también el CA de mama, pero no, nada que ver, ¿no? Con la incidencia de mujeres. Digamos que los más importantes así tiene que ser el de pulmón obligadamente. Paciente con metástasis tiene que tener mínimo una radiografía de tórax para encontrar una lesión nodular. O si no, una tomografía de tórax, pero ese siempre es la sospecha principal cuando estamos evaluando metástasis. Pulmón, mama, carcinoma de células renales, próstata también. Y otro muy importante son los melanomas. Los melanomas. Hay que explorar bien a esos pacientes y buscarle esos lunares horribles que puedan tener por ahí, porque los melanomas, entre más feos, más malignos. Este siguiente gráfico muestra lo mismo que la otra de una forma un poco distinta, pero miren bien. Lo que está aquí en gris es el tumor de pulmón. Tiene una altísima incidencia. En segundo lugar, el melanoma. Les decía yo, el carcinoma de células renales y tumores del tubo digestivo. Con que se acuerden de ellos. Bueno, aquí no vemos el de mama porque estos son hombres, los de acá arriba. Y los de acá abajo ya son mujeres. Ya está, sea de mama. Pero inclusive en mujeres, el CA de pulmón sigue siendo mucho más frecuente al hablar de metástasis. Metástasis, lo más importante, pulmón, mama, próstata, melanoma, carcinoma de células renales, tumores colorectales, para que los busquen. ¿Dudas hasta aquí? Naturalmente que cuando hablamos de un tumor, que hizo una metástasis, estamos hablando de un tumor maligno, que su comportamiento no nada más es crecer, sino también migrar y extenderse a otros órganos a la lejanía. Vamos a continuar entonces. Generalmente, ese libro fue uno de los que yo les pasé, es un libro buenísimo, en donde es un libro de radiología. Fíjense bien, aquí vamos a hacer el ejercicio de analizar las imágenes. ¿Qué estamos viendo al lado izquierdo? Bueno, además ahí está escrito, se me olvida que no lo puedo esconder. Bueno, ¿qué tenemos del lado izquierdo? ¿Qué tenemos? Oiga, Doc, Mande. ya cambié de diapositiva. Es que, bueno, yo todavía sigo viendo las gráficas o está ahí en las gráficas. ¿Estás? No, pero... Ah, ya acaba de cambiar, perdón. Yo tengo el hemangiopericytoma aquí. Bueno. Ok, digamos que este paciente, me imagino que tuvo que haber llegado a la consulta
con dolor de cabeza, con deformidad en el cráneo, probablemente con crisis convulsivas, vómito, náusea, porque eso se ve muy apretado allá arriba. Este es un cuadrante, pues la mitad de la imagen, pero ahí tenemos algo de información para pensar siempre en diagnósticos diferenciales. Siempre hay que pensar un diferencial. Ahorita vamos a ver, en especial en la manflopericitoma, qué diagnósticos diferenciales merece. Por lo pronto, tenemos un estudio de tomografía con medios de contraste, y lo que estamos observando dentro de la cavidad endocraniana es edema tumoral. ¿Cómo se ve el edema tumoral ahí? ¿Alguien me puede decir cuál es el edema? El que se ve como de ¿En dónde? La imagen de la... Oh, sí, claro, sí, sí. Pero ¿qué le ves de característico a ese edema? es predileccional, es como que afecta toda la Está bien, no es todo el parénquima, pero dentro del edema cerebral, que edema nosotros por definición sabemos que es acúmulo de líquido en algún tejido, hay variedades de edema, hablando del cerebro, mucho más allá del tema de los tumores. Edema vasogénico, citotóxico, ¿cuál más? Intersticial o transependimario, que es el de las hidrocefalias cuando se ponen negros alrededor de los ventrículos. Es porque es tanta la presión dentro del ventrículo que el agua se empieza a meter en el parénquima. Por eso se llama transependimario, porque es a través del epéndima. Edema, bueno, en realidad, digamos que esos son los más relevantes, y también está el osmolar, que es cuando de forma difusa se inflama todo por estados como hiponatremia, por ejemplo. ¿Qué pasa en la hiponatremia? ¿Por qué se edematiza el cerebro? Porque hay una disminución de la talla de sodio en el líquido celular. Entonces, al ser el ion positivo más frecuente en el intersticial, se incrementa aproximadamente. Al estar disminuido el líquido intersticial, por osmosis, el agua va a tender a la célula, que en este caso va a aumentar. Más concentrada, ¿verdad? Comparativamente, exacto. Y eso, como es dentro de todas las neuronas, es un edema difuso, metabólico. Y aquí es un edema localizado porque tiene un tumor a un ladito. El edema típico de los tumores es el vasogénico. Y lo característico ahí es que se edematice la sustancia blanca. Por eso observamos esa sombra o esa hipodensidad bien delimitada con ciertas curvaturas a su alrededor, porque respeta la sustancia gris. A diferencia del citotóxico, que es por isquemia, el mejor ejemplo, y agarra parejo, sustancia gris, sustancia blanca. Es el típico de los infartos. Entonces, ahí vemos también, sabemos que la tomografía está contrastada porque está llena la vena de, bueno, los plexos coroideos tienen contraste, algunos vasos a la periferia, también se ve, pareciera que ese es el seno recto, perdón, el seno sagital inferior o seno recto, vena de Galeno, que también tiene en su interior medio de contraste, y es una lesión que capta mucho contraste, por eso se ve con esa tonalidad, es por el contraste. Y además, dentro de esa captación de contraste observamos algunos fragmentos de hueso. Entonces estamos hablando de un tumor que capta mucho medio de contraste y que además degrada el hueso. Desde el punto de vista operatorio, ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿Que capten mucho contraste o que capten poco contraste? Quirúrgico. Que capte poco. ¿Qué es peor? ¿Que capte poco o mucho? Peor. Que capte mucho. Pues. A que capte mucho. Sí, ¿por qué? Porque significa que hay una gran formación de vasos sanguíneos ahí. Exactamente. Están muy vascularizados y son tumores que sangran mucho. Por eso uno no se puede meter a raspar esos tumores porque se desangre el paciente. Hay que agarrarlos por la periferia y empezar a infartarlos poco a poco con un bipolar.
Eso facilita mucho las cosas. O embolizarlos. Ya les decía yo que por cateterismo les podrías inyectar cemento para disminuir la perfusión y que se infarten algunas zonas de tumor y después ya operarlos. Más que en el transcurso se puede dematizar el cerebro a un lado y herniarlo e inclusive matar a los pacientes. Bueno, entonces el otro es un estudio de resonancia también contrastada, en donde se observa alta captación de contraste. Y bueno, no se va a ver la misma imagen en relación al hueso porque la resonancia no ve calcio, pero aquí observamos que el espesor del cráneo pues no existe, lo desapareció la presencia de tumor. Ahora, histológicamente, bueno, radiológicamente eso puede ser un montón de cosas. Por eso la clasificación es histológica. Nadie puede hacer diagnóstico ni con clínica ni con radiología, no. Solamente se pueden aproximar muchísimo. Pero, por ejemplo, con los meningiomas, que es un tumor muy característico, pero esto se puede, de hecho, un diagnóstico diferencial podría ser un meningioma anaplásico o de alto grado. Esa lesión, los meningiomas son más fáciles de quitar, mucho más fáciles de quitar que ese mangiopericitoma. Este tiene un grado de dificultad ya complejo. Pero ya les decía yo que siempre hay que ver, si no es un hemangiopericitoma, hay que pensar en otras alternativas. Miren, ahí está meningioma, metástasis, que son metástasis que erosionan hueso, que no todas lo hacen. Acá el otro diferencial es un linfoma y una neurosarcoidosis. O sea, son diagnósticos diferenciales de lesiones que se parecen entre ellas radiológicamente hablando. Aquí... Entonces, podemos decir que cada como tiene un patrón radiológico. Sí, tienen un patrón, pero hay unos que se parecen mucho, como los que estás viendo ahora mismo. Es difícil sospechar. Ahora, tú tienes, digamos, algunos datos, ¿no? ¿Cómo le harías para no sospechar en metástasis en este? Porque te vas a buscarle a los sitios de metástasis, haces tomografía de tórax, a ver si hay lesiones, o haces el protocolo de tumor o metástasis de origen desconocido, así se llama, es un protocolo de los oncólogos, y van a buscar tumores de mama, de pulmón, de riñón, etcétera, para ver si el cerebro viene de ahí o es un tumor primario, cuando se sospecha altamente en metástasis. Ahora, estos son diferenciales, pero tampoco es el aspecto típico de los diferenciales, porque hay imágenes típicas e imágenes atípicas en esto de la radiología. Por ello es que hay que considerar siempre algunas alternativas. Y si sospechas de sea de mama, pues le buscas tumores en mama. Si no tiene ningún tumor, ya lo buscó un oncólogo, se le hizo los estudios pertinentes, porque no te puedes meter a operar esto. Eso justifica que le busques por todos lados. Porque aquí es importante, si se sospecha, si descartas sea de mama, por ejemplo, y te queda el meningioma, pues hay que quitarlo. El meningioma tienes que quitar sí o sí. Digamos que la manera de diferenciar un meningioma con estas imágenes, es que los meningiomas causan hiperostosis. No degradan el hueso, hacen que crezca mucho. Ese es un dato curioso de los meningiomas, como este que está acá, que se llaman parasagitales. Lástima que no viene una tomografía, porque en tomografía se ve muy bien la hiperostosis. Doblan el espesor del cráneo, lo duplican. Pero es un cráneo con un tejido blando que capta mucho contraste. Sí. Ok. ¿Sí causa o no causa hipertensión? Causa hiperostosis. No todos, pero el parasagital sí. Los meningiomas son un tema en particular porque tienen algunas clasificaciones. Las clasificaciones que estamos revisando nosotros ahorita, estamos hablando de clasificaciones que señalan el comportamiento biológico, pero los meningiomas tienen otra clasificación extensa según dónde estén localizados. Todos los que tengan que ver con el seno sagital superior se llaman parasagitales, todos. Y hay meningiomas de la convexidad, de la tórtula, tentoriales, hasta del nervio óptico, de las crinoides, de un montón de sitios. Bueno,
El linfoma, si fuese un linfoma, pues tan fácil como tomarle un... Ahora, los linfomas, hasta donde yo recuerdo, no lastiman tanto el hueso, pero bueno, aquí nada es definitivo. Si se sospecha el linfoma, lo mejor sería solamente tomar una biopsia porque responden bien al tratamiento médico los linfomas. Es por ello que hay que tener en mente eso. Y la neurosarcoidosis, pues, es una cosa súper rara. Son granulomas, como unas enfermedades autoinmunes. Aquí pasamos a otro ejemplo, que son un astrocitoma de células ependimarias gigantes. Volvemos a lo mismo. Aquí no señalé diferenciales, pero por localización, lesiones que se encuentren dentro, por ejemplo, esta de aquí que tenemos a la derecha en medio, si está dentro del ventrículo, una lesión de ese tamaño, ¿en qué pensarían? ¿En qué tumor? Solamente por el tipo de tejido que encuentran ahí. ¿Vale? Son las ependimarias, sí. Un ependimoma, alguna variedad de ellos. ¿Y qué otro tipo de lesión? En esta que está aquí, en esta de acá. ¿Qué otro tipo de lesión por su localización? Bueno, tiene hidrocefalia porque está obstruyendo el Monroe. De hecho, tiene una hidrocefalia asimétrica. Si te fijas, la derecha inferior tiene mucho más dilatado el ventrículo izquierdo que el derecho. Es una hidrocefalia asimétrica. ¿Qué estructura está dentro del ventrículo? Los plexos coroides. Sí, ¿Plexos coroideos? eso Puede y ser una hemorragia. Bueno, podríamos pensar en una hemorragia. sí, solamente que ese estudio es contrastado, pero sí hay una hemorragia. Si no tuviera contraste, si fuera una tomografía, por el aspecto de la sangre estaría totalmente de acuerdo. Ahora, si ustedes ven eso, obligadamente se tiene que pensar en plexo coroideo, un tumor de plexo coroideo. Ya no importa si es benigno o maligno, porque eso no lo determina uno, lo determina el patólogo. Pero un tumor de plexo coroideos, totalmente. Tumores de origen ependimario, totalmente. Unos que se llaman neurocitomas, que vienen del septum pellucidum, también. Entonces hay que pensar en los diferenciales. Doctor, el ejemplo que nos dio de que hay pacientes que tienen un tumor que tapan el agujero de Monroe y de manera ¿podría pasar eso? El que yo les dije, no, porque el que yo les dije, no lo puse, pero es un tumor bueno, se llama quiste coloide, en realidad. Es una, le llamamos lesión tumoral porque tiene un tamaño, pero no se comporta como estos. La diferencia entre ellos y ese es que ese es muy chiquito, lo suficiente para movilizarse libremente dentro del ventrículo, pero suficientemente grande para tapar de forma intermitente el Monroe. Lo tapa y lo destapa. Lo tapa y así lo deja por el puro tamaño que tiene. No se puede mover esa cosa allí dentro. Pero digamos que están en un sitio muy parecido. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, me interesa que vayan observando que hay tumores que se definen muy bien con el método de contraste. Eso quiere decir que hay manera de poder, digamos, rodearlos y separarlos. Entre más delimitados estén, el tratamiento quirúrgico es más fácil. Bueno, en este caso tenemos un astrocitoma pilocítico del nervio óptico, arriba. Y luego, acá abajo, en el cerebelo, estas lesiones que están viendo oscuras ahí no es edema, son lesiones quísticas. Los tumores también generan cavidades que se llenan de agua y son quistes. Si se fijan, el del lado izquierdo, ¿qué está causando? ¿Mm? Pudiera ser, pero mira, no tiene, eso es bueno, yo sé por qué dice, no, pudiera ser así chiquitita, si acaso, en este caso una calcificación, por cómo lo dicen ellos. Y la manera en saberlo, uno, es, acuérdate, con las unidades Hounsfield. Si pones ahí y te sale en 1000, pues es calcio, si te salen 70 de sangre. ¿Qué tiene esa tomografía de la izquierda? Esta de aquí. ¿Qué tiene?
Además del tumor, ¿qué otro problema tiene ese paciente? Hidrocefalia. Acá no. Bueno, sí, de hecho, del lado derecho es una resonancia, un T1 contrastado, tiene hidrocefalia asimétrica. El atrio lo tiene bien dilatado. El puro atrio, porque el cuerno frontal está colapsado. En fin, algunas variedades de cómo se presentan los tumores. Doctor, Sí. también eso es secundario al tumor. Sí, ese es por el tumor. Que el hecho de que un tumor muestre una calcificación quiere decir que es un tumor que al menos ha estado muy buen rato, lo suficiente para que haya aparecido un proceso de sedimentación mineral o depósito mineral, necesitan muchos años. Entonces, al menos se puede decir que originalmente era benigno, mínimo. Ya tiene mucho tiempo ahí. Los tumores que son malignos, altamente proliferativos, invaden tan rápido y atacan tan rápido que no tienen tiempo de calcificarse. Ahí lo que estamos viendo, no sé si yo se les había mostrado ya ese estudio antes, la espectroscopía, ¿sí? Ah, bueno, entonces ya saben de qué se trata. Exactamente, mide metabolitos, solamente que está incompleto esta imagen. Está en la parte que está, en la parte del, donde está la línea graduada, debe de haber números, que serán las partes por millón. 0, 1, 2, 3, y así uno ya sabe de qué metabolito está hablando. Con esa imagen, solamente porque te los están señalando en la descripción, sabes qué son. Si no, hay que ponérselos. Bueno, deberían de ponérselos. Esto ayuda también para distinguir entre un tumor y otro desde el punto de vista radiológico, las espectroscopías. Sin embargo, el diagnóstico definitivo es histológico otra vez. Yo ya les había puesto el ejemplo del hemangioblastoma el otro día con unas MAPS, ¿se acuerdan? Que era como el diagnóstico diferencial de una malformación arteriovenosa. Estos tumores están altamente irrigados. Entonces, además los hemangioblastomas tienen, eso que se ve ahí se llama nódulo mural. No sé si lo ponen en la descripción. Sí, ahí está. Bueno, aquí le pone nódulo, en español le llamamos nódulo mural. Es una zona que tiene vasos y otra es el nódulo mural y la porción quística. La porción quística es muy grande. Estos tumores son de comportamiento benigno desde el punto de vista biológico, pero como son altamente vascularizados, entonces es difícil tratarlos más que otro tipo de lesiones. Aquí tenemos otra imagen de un hemangioblastoma y finalmente un hemangioblastoma que ha sangrado en algunas ocasiones. El oligodendroglioma es otro tumor derivado de los oligodendrocitos. Y aquí lo que me interesa que vean es que observen que es un tumor, además de que tiene calcificaciones, miren, estos son problemáticos porque son difusos. Ustedes, ya les había puesto yo imágenes de tumores que están bien delimitados, y los que están bien delimitados no tienen mucho problema para resecarse, aunque estén vascularizados, pues con una técnica buenona los puedes quitar. Pero los tumores infiltrativos como ese, no identificas hasta dónde llega el tumor. Es por eso que se utiliza una técnica de cirugía que se llama paciente despierto. Uno que no tiene ningún chiste en realidad de eso. O sea, pueden estar despiertos durante la cirugía, más bien es un tema del anestesiólogo, pero te ayuda porque puedes delimitar anatómicamente, así de forma muy grande, la zona del tumor e irlo a quitar con una actitud que se llama resección amplia o resección máxima con seguridad. Quiere decir que le vas a quitar suficiente cerebro sin generarle déficit. Por eso lo quieres despierto y antes de hacerle una lesión o ir retirando el tumor, estimulas la superficie de su cerebro
Hay un estimulador monopolar o bipolar que son exclusivos para este tipo de tratamientos o de técnicas, en donde con el estimulador generas una corriente eléctrica que se comporta como lesión y ves si presenta o no déficit en ese momento. Por ejemplo, si estás en el área motora, hay el neuropsicólogo, mientras uno está mapeando, que delimitar la zona se llama mapeo cerebral, le dice, a ver, levante la mano, apriétele, bla, 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 y en el momento que usted estimula una zona elocuente donde no había tumor, o si hay, al menos es altamente funcional, el paciente deja de hacer lo que se le está pidiendo porque le estás generando una lesión, una simulación de lesión, como si le quitaras ese pedazo. ¿Sí me explico? Esa es la cirugía con paciente despierto para tumores difusos o infiltrativos. Los otros serían el equivalente a retirar una esfera, por ejemplo, una esfera de metal dentro de un tazón con masa para cocinar algo. Es muy fácil. El otro es como ir a quitar una mezcla de pastas contra otra pasta. Eso sí es más complejo y hay que tener ese tipo de técnicas. El tumor primario, por excelencia, el peor de todos, es ese que se llama glioblastoma multiforme. Como este es un libro ya medio viejillo, pero muy bueno, la única diferencia desde el punto de vista de nomenclatura es que el día de hoy se llama glioblastoma nada más. Por si alguien es muy pulcro con los conceptos. El glioblastoma multiforme tiene sus diferenciales y ahí hay un absceso. O sea, ¿qué mejor que tener un absceso en vez de un glioblastoma? Un absceso, ¿por qué? Porque es curativo. El glioblastoma no se cura al día de hoy en ningún lugar del mundo. Si acaso te va bien, tiene una sobrevida de 4 años. Si te va normal, una sobrevida de 1 año con todo y tratamientos al tope, radio y quimioterapia y cirugía. Entonces, pues, un absceso pues no está nada mal, ¿no? Si comparas uno con otro. El linfoma igual tiene mejor pronóstico que el glioblastoma. Y aquí hay una lesión muy atípica también, que es una lesión de esclerosis múltiple. Esa es una enfermedad autoinmune desmielinizante, ya la habíamos revisado, solamente que a veces se comporta como tumor cuando hay una necrosis de una zona amplia. Y el otro es una hemorragia de una malformación arteriovenosa. Esos son ejemplos, ¿no? Hay otros tumores que también, dependiendo cómo se observen, pueden ser diferenciales del glioblastoma. Aquí solamente es con motivo de conocer que hay, cómo se ven los tumores en estudios de imagen, cómo se pueden confundir unos con otros, etc. Aquí encontramos otro tumor difuso que se llama astrocitoma. El mensaje es este. ¿Cómo vas a quitar esa lesión? Y aquí el diferencial, que no hay diferenciales en este gráfico, pero puede ser un linfoma también. Aunque los linfomas suelen ser periventriculares, si esto fuera un linfoma, sería un error irlo a quitar. No se quitan, eso se les da tratamiento médico. Uno de mayor grado de la misma familia es el astrocitoma anaplásico. Ese centro que tienen ahí, bueno, ya se empieza a asemejar a un poquillo a necrosis. Igual, una lesión difusa, con mucho edema, es lo que estamos viendo en blanco, es edema vasogénico, precisamente. Observen cómo se puede delimitar muy bien la sustancia blanca de la corteza. Y tenemos algunos diferenciales, como un grado 2, un astrocitoma grado 2. Esto es un astrocitoma grado 3, nomás que se llama anaplásico. Y el astrocitoma grado 4 es el glioblastoma. Son los mismos, nomás con diferente grado de malignidad. Eso que está allá abajo como GBM es glioblastoma. Y esta que dice cerebritis es un proceso inflamatorio, generalmente infeccioso. Y el otro es un infarto, de isquemia. Vamos a continuar. Recuerden que por su clasificación también estaban los tumores de la región pineal, solamente como ejemplos.
Ahí tenemos el germinoma, muy buen respondedor de tratamiento médico. Volvemos a lo mismo, no todos los tumores del sistema nervioso se operan. Sí hay que sacarles biopsia, por supuesto, para saber de qué se trata, pero ir a quitar un tumor en ese lugar, que de por sí no es para cualquiera, es complicado. Y es una lástima si se complica un paciente quitando un tumor que no tenía que quitarse porque iba a responder bien al tratamiento médico. Con un endoscopio por acá. Como son, haz de cuenta que entras con un trépano desde aquí, así en línea recta, y lo pellizcas y fugas. Con un endoscopio es muy poquita la lesión. De todas las endoscopías, cuando se hacen de forma correcta y lo pasan una sola vez, el déficit no lo detectas y probablemente ni en estudios neuropsicológicos, porque es una lesión que va desplazando las fibras hacia los lados. De un endoscopio de 4 milímetros, 5 milímetros pequeños. Bueno, y los diferenciales de este, ahí está el germinoma, el teratoma que es súper maligno, el glioma tectal, que es otro tipo de lesión oncológica a expensas de células gliales, del astrocito específicamente, nomás que está causando una hidrocefalia tremenda, por eso se ve así esa imagen, y el meningioma que está hasta acá. Complejo por su localización ese tumor. Este es el ejemplo típico de metástasis cerebrales. Múltiples focos que tienen real medio de contraste. Los diferenciales, nuevamente siempre a considerar. Absceso, por ejemplo, entre esclerosis múltiple, que también tienen un anillo que capta medio de contraste con un centro hipodenso, el de esclerosis múltiple lo puedes descartar porque generalmente el anillo es incompleto, tiene una parte que está abierta. Es de las pocas lesiones que generan eso. Y el absceso, si ustedes le hacen una espectroscopía y le ponen el voxel en el interior, te da un patrón muy diferente de un tumor, el de los metabolitos. Para eso sirve esa gráfica de metabolitos. Aquí tenemos un GBM con 2 focos. En realidad, cuando diagnostican a los glioblastomas, hay unos modelos matemáticos que sugieren que en ese momento del diagnóstico, cuando existe una lesión, al menos visible radiológicamente, ya existen metástasis locales en el mismo hemisferio y en el hemisferio contralateral, que no se ven en imagen, pero van a aparecer en los meses siguientes. Sí, ese es otro diferencial que no está ahí, pero eso es un buen diferencial. Neurocisticercosis. ¿Qué cosa? La diferencia neurológica entre neurocisticercosis. La neurocisticercosis tiene varios estadios. Generalmente, si te encuentras muchas lesiones, no te los encuentras en el mismo estadio. Y eso sugiere que por ahí sea. Si tienes una forma de orientar un poquillo, es con una punción lumbar, puedes encontrar eosinófilos que aparecen en infecciones parasitarias. Te oriento. Y si encuentras una lesión quística, que es la fase vesicular del cisticerco, y adentro un nódulo chiquito, que es el cisticerco en realidad, eso es diagnóstico. Y en las metástasis nunca va a ser una lesión así. Se parecen, pero siempre hay algunos detalles orientadores. Y por último, sí. Sí, ojalá que fuera neurocisticercosis, ¿no? Porque con albendazol o praziquantel y un poquito de esteroides curas a ese paciente, pero metástasis tiene una sobrevida mala también. A 2 años, la mayoría de los pacientes ya están muertos. Si se controla el tumor primario, en donde están saliendo todos los focos, y se les da algún tipo de tratamiento como la radioneurocirugía, puede ser que tengan un poquito de mejor calidad de vida y más sobrevida. Vamos a ver qué se les puede ofrecer. La cirugía, que cirugía es cirugía abierta y radiocirugía. La radiocirugía es una invención que no es nueva, es que se te entera por ahí, nomás que ya está muy, muy refinada y tiene la ventaja sobre la radioterapia que genera lesión, pero
muy localizada. Y no te genera todos los problemas que te da la radioterapia holocraniana, porque la radioterapia holocraniana es un bombazo a toda la cabeza completa. O sea, le pega al tumor, sí, pero también le pega al resto de células que viven ahí. Y los efectos adversos suelen ser tan severos que a veces llegan a causar ceguera. Ceguera en pacientes que viven mucho tiempo más, porque no se manifiestan de forma inmediata. La radioterapia tiene complicaciones, digamos, subagudas y crónicas. La quimioterapia se utiliza como adyuvante en el tratamiento de las lesiones metastásicas, y la inmunoterapia con agentes biológicos, que también tiene algo de efecto. Muy importante cuando se habla de metástasis, que esté controlada el origen. Si no está controlado el origen, el control de la metástasis pues ni siquiera existe. Vamos a ver. Vamos a ver si jala este videito. No sé si les quito la música. Tiene para bajar el volumen. Pues ya le di, a ver si. Ya no encontré el video sin la música. Sí está parado. Bueno, ahí está. Ahí está su casito. Ahí está. Ya le quité el sonido. Yo se lo quito. Sí. Entonces, una chica de 45 años, 4 meses de cefalea, con movimiento involuntario de brazo derecho. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ok. ¿Y qué significa que está moviendo, que tiene movimientos involuntarios ahí? Transitorios, que se quitan con ácido valproico. No, porque es intermitente. El esencial era continuo. ¿Movimientos qué? No. No, te faltaría la rigidez y la bradicinesia, ¿no? ¿Qué es eso? Digo, eso es un diferencial cuando no tienes estudio de imagen, ¿no? Totalmente. Movimiento involuntario ocasional. No. Ocasional. Los otros son continuos, es todo el tiempo. Los que... ¿Qué onda? ¿Quién da más? Déjenme. A ver. Le quito el sonido a esto. ¿Quién da más? ¿Nadie? Movimiento involuntario repetido. Ya hemos dicho que una de las... Lo que no me decían de otro tipo de manifestaciones de los tumores. Es una crisis parcial. Sí. Motora. Es una convulsión parcial. Sí, clínicamente sí. Con los otros que dijeron sí. Bueno, además que en el Parkinson le faltan más síntomas. Disculpen, más que... Bueno, les quiero quitar el sonido a sus compañeros del video. No sé cómo. Aquí está. No, yo se los quité ahorita. Ya. Ok. Bueno, entonces le hacen su estudio de imagen. Ya lo están viendo, ¿no? Ya ahí está. ¿Qué sospechan? Yo creo que es un reinicio. ¿Por qué? Bueno, es que esto lo vimos en el semestre pasado.
¿Cómo llaman radiología antes de estas materias? Sí, no entendí. Bueno, más o menos, no lo vieron. Puede ser un mundo al revés. Con Ajax. No, está bien, no, está bien. Qué bueno que estés. Y bueno, se veía que en un se veían como colitas de berenjena, o sea, se veían como muy marcadas, por así decirlo, también. Muy... La colita dural, ¿no? Por ejemplo, esa, ¿no? Abajo, en el coronal, ¿verdad? Ahí se ve como el implante, dicen. Que muchas veces ni es el implante, pero sí dicen eso. Ok, entonces, ¿qué le hacen a este? Sospechas que es meningioma, capta mucho más de contraste, pues teóricamente uno pensaría que va a estar vascularizado, ¿verdad? ¿A quién se lo mandas? O tú dices, tú lo tratas, ¿no? O lo mandas a oncología para radioterapia, quimioterapia. Si los meningiomas son benignos y tiene dolor de cabeza, o sea, tiene síntomas por el tumor, bueno, no tenemos el diagnóstico, pues ya sabemos que no, pero es una probabilidad. Si tiene cefalea y tiene crisis convulsivas, ¿tiene indicación quitarse eso? Para empezar, es un tumor que no sabes cuál es. Y puede ser un tumor maligno también, ¿no? La fuercita, hay que ir a hacerle algo a eso. Disculpen, acá. A ver. Bueno, nomás les voy a poner un ejemplito de cómo tratamos ese tipo de lesiones. Ese lo operé yo cuando iba como en el R4 de hospitales. Es un microscopio, lo poquito que se vio ahí. Y miren eso que está encima es la dura madre, y cómo se delimita muy bien del resto de la corteza. Es un bipolar, uno lo va coagulando para que no sangre. Pues un video así medio rapidón. Pues uno ya que lo ve en retrospectiva, pues ya ve varios errores. Pero bueno, no está tan mal y salió el tumor. Eso que están viendo, que se ve oscuro, no es lo que quedó de... ¿Cómo lo regreso esto? Entonces, eso que quedó de negro son unos hemostáticos. Eso de aquí. Ah, ahí va. Se llama Surgicel. Tengo que empezar desde acá. Bueno. A ver si... Ya se lo dejo a estos gallos. O si no, ya déjenlo total. Eso que ven ahí son los estudios de imagen control, en donde ya nos observa lesión. Pero sí le podemos dar pausa, ¿no? Sí. Aquí otra vez. Ah, la cambiaste. Ah, ya. Ah, mira, bien. Bueno. ¿Ahí? Sí, ya aquí ya le puedo ver yo. Les decía que esto que se le pone al fondo de donde quedó el tumor son un material hemostático para que no sangre en el postquirúrgico. Sí. Y ya queda la cavidad hecha. A ver. Ah, mira, aquí ya. Y aquí está. Ah, sí, no sé. Es un pegamento.
No, hay pegamentos que se llaman, por ejemplo, el Flosil, pero ese es un hemostático vil. A ver si aquí. Y lo empieza de vuelta desde cero. Y ahí Ah, ya. Ok, perfecto. Entonces, siempre que, al igual que la primera evaluación, se tiene que realizar un seguimiento postquirúrgico funcional, que en este caso no tengo las gráficas porque la paciente estaba asintomática. Ese es el aspecto histológico de las lesiones. En este caso es un meningioma transicional grado 1. Ese es el diagnóstico. Todo lo que vimos tiene un diagnóstico. No me metí a ver histología porque no tiene mayor caso. Eso lo ves hasta el final. Pero bueno. Y, a ver, aquí está. Y siempre comparar una imagen, la prequirúrgica con la postquirúrgica. Aquí tenemos el control. Es la resonancia postoperatoria, en donde ya no se ve meningioma. Ahí la pre contra la post. Ahí se ve el sitio de craneotomía para que vean que no es una imagen de otro paciente, que luego sí se las avientan así los compañeros. Ahí está. Y bueno, eso es en cuanto a un ejemplo de cómo se puede tratar un tumorcito de bajo grado. Y bueno, por ahora fue todo. En la técnica quirúrgica, que se la sepan así. Bueno, hasta luego los que están en casa.